Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión, que transmitimos en vivo y en directo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Esto a través de la señal de Notivisión Channel. Saludamos como siempre a todos nuestros buenos amigos que nos ven a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Información nacional. Adiós al maestro Granados Chapa, la pluma crítica del periodismo. A 2 días de haberse despedido en su columna Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa falleció. Originario del estado de Hidalgo, ejerció el periodismo durante 4 décadas. Estas fueron las palabras con las que el periodista mexicano Miguel Ángel Granados Chapa se despidió de sus lectores. El viernes pasado, sin dar mayores explicaciones, aunque se sabía que padecía cáncer desde 2007 y que la enfermedad había mermado su salud, en su columna Plaza Pública del diario Reforma, el periodista dijo adiós. A 2 días de su despedida, Granados Chapa murió. Originario del estado de Hidalgo, donde nació en 1941, ejerció el periodismo durante 4 décadas. Egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó de manera simultánea las licenciaturas en Periodismo y Derecho, para después estudiar el doctorado en Historia. En 1977 empezó a publicar la columna Plaza Pública en Cine Mundial de la Ciudad de México. Su colaboración aparecía en los diarios Reforma, Moral y El Norte. Fue subdirector editorial de Excelsior, director y gerente de Proceso, jefe de noticieros de Canal 11, director general de Radio Educación, subdirector de Radio Educación, director de La Jornada y director de la revista Mira. En 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez por su lucha en pro de la libertad de expresión y la justicia en México. Además, en 3 ocasiones recibió el Premio Nacional de Periodismo, en 1981 por artículo de fondo, en 2004 por trayectoria periodística y en 2006 por columna periodística. El jueves próximo, Granados Chapa recibiría el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién García, que otorga la escuela del mismo nombre. Ataques al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un documental de TV UNAM. Imágenes poco vistas del levantamiento armado zapatista de 1994 son parte de la serie documental El Pueblo Mexicano, que a partir de este 18 de octubre saldrá al aire. Es a nosotros, ¿eh? Es a nosotros. Estas son las imágenes poco vistas del levantamiento armado zapatista de 1994. Las imágenes son parte de la serie documental El Pueblo Mexicano, una producción de TV UNAM. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Historia, tradición, arte y cultura serán los elementos que den forma a la serie documental que a partir del próximo 18 de octubre se transmitirá.
En el documental se abordará la riqueza de los diversos escenarios de México. El proyecto audiovisual está compuesto por 3 episodios, los cuales tendrán media hora de duración cada uno. De acuerdo con Ernesto Velázquez, director de TV UNAM, esta ambiciosa serie documental inédita a los grandes temas del pueblo mexicano solo pudo ser realizada por esta casa de estudios, pues está a cargo de destacadas figuras en la investigación y documentalistas de México. La serie se encuentra dividida en 4 ejes temáticos: la formación, las expresiones, los retos del pueblo mexicano y el futuro. La cantante oaxaqueña Lila Downs se dio su canción inédita Comalito, que forma parte de su nueva propuesta musical para que sea la rúbrica de esta serie televisiva. La chulada de esta tierra muele masa de maíz, un milagro de sus manos. Guadalajara se une a la marcha de los indignados. Con mantas, pancartas y cantos, los indignados de Guadalajara ocuparon el Parque Revolución para concentrarse y exponer diversas inconformidades ante las autoridades locales y federales. Era que el sistema nos lleva ventaja y nosotros los ciudadanos de repente nos manifestamos cuando ya nos están chingando y no nos damos cuenta cuando una amenaza empieza, ¿sí? Estamos aquí reunidos todos para generar una conciencia colectiva, para hacerles saber a la gente, a las personas, que hay otras opciones de gobernantes, no solamente los que tenemos. Yo creo que aquí van a salir muchas ideas de consensos. En general, la mayoría de la gente no está bien, hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, y los que están decidiendo no por la mayoría. Entonces yo creo que aquí estamos la mayoría para sacar muchas alternativas. Con mantas, pancartas y cantos, los indignados de Guadalajara ocuparon el Parque Revolución para concentrarse y exponer diversas inconformidades ante las autoridades locales y federales. Que preguntan, que dan soluciones. No venimos a quejarnos de las cosas, Alrededor de 300 personas salieron a las calles en Guadalajara para sumarse a la marcha mundial convocada por el movimiento Ocupa Wall Street. Jóvenes y adultos exigieron cambiar la estrategia de seguridad que mantiene el gobierno mexicano en contra del narcotráfico. ¡El pueblo consciente se une al contingente! Los convocados a través de redes sociales partieron del Parque Revolución hacia la Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador del estado, Emilio González Márquez. Aprovecharon para reclamar los actos de injusticia en contra de un grupo de exbraceros de Guadalajara, quienes hasta ayer mantuvieron por 40 días una huelga afuera de la residencia. Según los afectados, el gobernador panista les prometió mejorar su pensión universal. El plantón tiene que ver con este reclamo. Nosotros venimos aquí a decirle, Emilio, acuérdate de los compromisos de campaña y no se van a estar mintiendo sistemáticamente como tú lo haces. Esta manifestación se da en medio de los 16º Juegos Panamericanos. Se esperaba que por la seguridad extrema que ha puesto la Policía Federal para el resguardo de los deportistas de todo el continente existieran disturbios. Sin embargo, la marcha culminó con saldo blanco. Capitalinos se unen a protestas de los indignados. Alrededor de 500 personas se reunieron en el Monumento a la Revolución para unirse a las protestas mundiales contra el poder financiero. Alrededor de 500 personas se dieron cita en el Monumento a la Revolución para alzar la voz contra los problemas que a cada uno le indignan de nuestro país. El movimiento de los indignados, comenzado en España, llegó a México este 15 de octubre. ¿Qué es lo que le parece más relevante del movimiento de los indignados? El deseo de la gente de buscar justicia y de hacerse escuchar. Demostrar que los ciudadanos estamos cansados, hartos,
hasta la madre, como dirían aquí en México, de toda la corrupción, el cinismo, el saqueo y de ignorar las demandas de los ciudadanos. Noto que somos muy apáticos, ¿no? Para todos somos apáticos, somos muy prejuiciosos con nosotros mismos. Creo que esa es la importancia, primeramente ver a la cantidad de gente, aquí noto gente de todas clases sociales, eso es como importante, y dejar ese prejuicio como para empezar a reaccionar. Sin embargo, mientras que en países europeos y asiáticos como Inglaterra, España, Grecia, Japón y China el movimiento tuvo un impacto muy grande en la población, ocuparon espacios públicos y se manifestaron frente a instituciones políticas y financieras, al grado que fue necesaria la intervención de la policía en algunos lugares, en México los ánimos estuvieron muy relajados y aunque los motivos de indignación eran similares, los objetivos eran distintos. Vengo a ver qué puedo hacer, ¿no? Realmente vine a conocer más que nada. Sí. ¿No sabes cuáles son las actividades que se han estado haciendo en España, en Inglaterra, en los principales focos del movimiento? No estaba enterado. Nos parece indispensable entrar en el debate sobre la democracia, sobre la construcción de la democracia, pensar en la poca representatividad que tienen los niveles de gobierno, cualquiera que sea, y que pues necesitamos pensar en otras alternativas, digamos, de representación y de acercamiento a las necesidades de la gente. Mientras en los países europeos hubo marchas, plantones y protestas a viva voz, en el Monumento a la Revolución hubo discursos, música y teatro con obras de protesta y muchos que tienen la convicción de hacer un cambio a nivel personal, pero que aún así no alzaron la voz para hacerse escuchar sobre los oradores que lanzaban discursos desde un escenario montado por los organizadores del movimiento en México. Lo que comentaba con muchos amigos era, bueno, ¿y cuándo, aquí en México, cuándo nos vamos a indignar? ¿Cuándo vamos a hacer marchas, hacer protestas como en Europa, como en Estados Unidos? Los indignados de Europa. Me da mucho gusto porque nos están poniendo un ejemplo. En México la gente tiene miedo y el miedo paraliza. Y por miedo nos tienen en la situación que estamos. Me da mucho orgullo que los indignados lo hagan y ojalá y despierta el pueblo de México también, pero estudiando. Porque no queremos violencia tampoco, queremos que sean movimientos pacíficos, pero de conciencia. Cabe preguntarse si el movimiento de los indignados tendrá la misma importancia y repercusión en México de la que ha tenido en otros países, incluso de América Latina. Y continúan las protestas de los indignados ahora frente a la Bolsa Mexicana de Valores, ícono de los capitales golondrinos en México. De arriba te detesta. Sin contratiempos iniciaron este lunes las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores luego de que un grupo de jóvenes indignados permanecen en huelga frente al ícono bursátil de la capital. Digamos a los que estamos aquí en el plantón de la huelga de hambre, también se ha sumado la asamblea de indignados. Tú sabes que a nivel mundial pues se están llevando a cabo estas movilizaciones en contra pues de la precarización del trabajo, en contra de la violencia, en contra pues de la privatización del sector público y otras demandas. Se lleva desde el martes 11 de octubre, se reforzó con esta situación de los indignados desde el sábado, pero la huelga de hambre lleva desde el martes 11 de octubre y hay que señalar que no ha habido ningún acercamiento oficial por parte de ningún nivel de gobierno. En este caso estamos exigiendo la interlocución de la Cámara de Diputados por la situación del salario y del presupuesto de educación. Los indignados acamparon desde la noche del sábado en este sitio, donde se unieron al profesor Edur Velasco de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace varios días. Entre las demandas de los huelguistas se encuentra que se destine el 2% del Producto Interno Bruto a las universidades públicas del país. El otro punto es que se eleve el salario mínimo a un nivel digno que permita pues satisfacer las necesidades no solo básicas sino suficientes pues de la clase trabajadora. El tercer punto es que se restituya la fuente de trabajo de los compañeros de Luz y Fuerza del centro. Este movimiento tiene como indefinida su presencia en este sitio y lanzaron una convocatoria a la sociedad en general a participar en el campamento permanente, así como a las diferentes marchas de protesta. Al pueblo, a los trabajadores, a los jóvenes, a los desocupados, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, de derechos en defensa de la mujer. Vamos a un corte, pero antes vamos a ver el reporte del clima, vamos a conocer cuáles son las condiciones climáticas que estarán imperando en la región
y volvemos. Recuerde, este espacio informativo lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. En Italia hay una redada masiva para encontrar a los responsables de los graves incidentes del sábado pasado. Esto durante la manifestación de los indignados. Cientos de agentes registran sedes y locales en Nápoles, Milán y Roma, mientras los convocantes condenan que unos pocos violentos estropeasen una marcha pacífica. La policía investiga en ambientes anarquistas, ocupas y ultras de todo el país para encontrar posibles implicados en los ataques del sábado y visiona todos los vídeos de vigilancia de los edificios cercanos. También los que están colgando en internet los manifestantes, doblemente indignados porque su protesta, instrumentalizada por los infiltrados, derivó en guerrilla urbana. Quieren echar una mano a la policía. Han estropeado nuestra jornada, dicen. 2 días después, los policías se cuestionan en su web si actuaron correctamente, mientras uno de los violentos se jacta en una entrevista al diario La República de haber sorprendido a la policía con una estrategia ensayada en las manifestaciones de Grecia. Actuaron por comandos y divididos en 2 bloques, uno armado y visible, el otro diseminado entre manifestantes, ocultando piedras, barras y máscaras. Los daños se calculan en 5 millones de euros y el ministro del Interior ha pedido castigos ejemplares. No es la primera vez que los vándalos destrozan algunas de las plazas más emblemáticas de Roma, una ciudad que tiene buena parte de su patrimonio más valioso en la calle. El sábado negro dejó imágenes angustiosas, un furgón ardiendo del que escapó el conductor a duras penas y con la cara partida, destrozos, humo, heridos. Mientras muchas personas se refugiaban en la Basílica de San Juan de Letrán, los violentos lograron entrar en una sala de la iglesia de San Marcelino y dejaron su firma. Arrojaron el crucifijo a la calle y destrozaron la Virgen de Lourdes. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha inaugurado en Washington el monumento en memoria de Martin Luther King. El monolito se encuentra cerca del lugar donde King pronunció en 1963 su famoso discurso I Have a Dream. 15 años después de iniciar el proyecto, la imponente escultura blanca de 10 metros de Martin Luther King proyecta por fin su mensaje de esperanza, justicia y democracia en el Mall Nacional de Washington. Me siento muy orgulloso de que esté aquí, entre presidentes, dice este visitante. Y es que es el primer monumento a un negro y primero también a un no presidente en esta zona de la capital de Estados Unidos, reservada a sus guerras y líderes más importantes. King está justo entre los monumentos a Lincoln y Jefferson, nada menos. Lo importante es que hay tantas personas aquí que vienen a ver esto y lo que pasa es que es como estimular esos pensamientos. Vuelven a su casa y dicen, mira, ¿sabe lo que vi hoy? Este monumento a un señor que luchó por nuestros derechos, sea negro, sea blanco, sea asiático, sea indígena, sea europeo, lo que sea, ¿no? Según explica su autor, el escultor chino Lei Yixin, la idea es que de la llamada montaña de la desesperación se desprende la roca de la esperanza, de la que finalmente emerge la enorme figura del Premio Nobel de la Paz. La imagen de Luther King no ha gustado a todos. Algunos creen que esa inmensa escultura, los brazos cruzados, la expresión severa, no se corresponde con el gran defensor de los derechos civiles desde el pacifismo, que fue un gigante sin pretenderlo. El granito se trajo de China, algo que no ha gustado a los sindicatos aquí, que también aseguran que se explotó a los obreros durante la extracción, con sueldos de menos de $2 al día. Pero no se puede construir un monumento violando los sueños por los que el señor luchó. Todo esto ocurre muy cerca de donde Luther King pronunció aquel histórico discurso por los derechos civiles hace 48 años. En el Estados Unidos de hoy, el patrimonio medio de un blanco es 20 veces superior al de un negro y el desempleo de los afroamericanos triplica el de los blancos. Así que, aunque muchas cosas han mejorado desde entonces, el sueño de una América más igualitaria y justa está todavía por terminar. En Colombia, el gobierno acusa a una decena de barcos de bandera de Costa Rica de matar a 2.000 tiburones. Dicen que esos tiburones estaban en una reserva natural del Pacífico colombiano. Esto para cortarles las aletas y venderlas en el mercado negro. Esto es Malpelo, una isla del Pacífico colombiano declarada Patrimonio de la Humanidad básicamente por esto.
La riqueza de su fondo marino es un paraíso para los tiburones, una reserva natural donde habitan 6 tipos de escualos, como el tiburón martillo o el tiburón ballena. En total, 9.500 kilómetros cuadrados donde hasta ahora vivían a salvo. Pero estas imágenes demuestran que ya no están tan seguros. Las captó un equipo de biólogos ruso que vino a estudiar la fauna marina. Tiburones agonizantes y muertos a los que les cortaron las aletas. Lo que me estaban diciendo y lo que me reportaron los buzos es que no vieron animales vivos. El gobierno colombiano acusa de la matanza a 10 pesqueros con bandera de Costa Rica. Según sus cálculos, habrían matado a unos 2.000 tiburones para cortarles las aletas y venderlas en el mercado negro. Los barcos entraron en la reserva a finales de septiembre. Las 2 fragatas que vigilan la costa no estaban operativas. Estos 2 barcos se dañaron y tocó meterlos, obviamente, en el astillero, arreglarlos. Los barcos ya están operativos y se dirigen ahora a la isla de Malpelo. Y Colombia, entre tanto, ha pedido explicaciones a las autoridades de Costa Rica. En esta zona se paga la aleta de tiburón a unos 20 euros el kilo. Los intermediarios las venden luego a un precio mucho mayor en el mercado asiático, donde la sopa de aleta de tiburón puede costar 100 euros. Un negocio redondo que han pagado bien caro los escualos de Malpelo. El gobierno de Israel y Hamas ultiman los detalles para el canje de prisioneros que supondrá la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado desde hace 5 años. Hoy el Tribunal Supremo analiza los recursos de familiares de víctimas de atentados que piden que no liberen a los condenados por esos ataques. Continuo ir y venir en las cárceles de Israel de los 477 presos palestinos que mañana estarán en libertad. Entre las 27 mujeres está Amna Muna, condenada por el asesinato de un joven israelí. Por su liberación y la de otros condenados por terrorismo, algunos familiares de esas víctimas acudían hoy al Tribunal Supremo. Y también lo hacía el padre del soldado Gilad Shalit, en torno al que una vez más se agolpaban las cámaras. Noam Shalit no ha querido hacer declaraciones, pero su mujer pedía anoche que nadie entorpeciera la liberación de su hijo. Cualquier retraso, cualquier cambio, cualquier obstáculo a la operación puede poner en peligro la vida de Gilad. Es una cuestión de vida o muerte, decía Aviva Shalit. Y en la sala del Supremo se produce el encuentro más esperado, con el padre de una víctima del terrorismo. Mañana liberarán al preso condenado por su muerte. Mi hija fue asesinada por un terrorista árabe. Entiendo al padre de Gilad, pero liberar a los asesinos no es la forma de conseguir su liberación, nos dice Zeev Raab. El juicio sigue sin presencia de las cámaras. Todavía no conocemos la resolución del Tribunal Supremo, pero lo más probable es que rechace los recursos presentados por las familias de las víctimas y que el canje de Gilad Shalit por los 1.000 presos palestinos siga adelante. Con menos del 5% del presupuesto militar mundial se podría reducir drásticamente el hambre, pero en la última década ha aumentado el número de hambrientos crónicos y también el de las hambrunas. Lo recordamos hoy, que es el Día Mundial de la Alimentación. Existen pocas fotos de una de las hambrunas más mortíferas de la historia. China 1958. 30 millones de personas murieron por una sequía, pero también porque se ocultó la tragedia. En China no hubo un estímulo político, mediático para afrontar el problema y esto dio lugar a que la hambruna se desarrollara sin ningún tipo de intervención pública. 1977, Biafra, Nigeria, 1,5 millones de personas murieron de hambre. Después Etiopía, otra hambruna inolvidable, con 1 millón de fallecidos más. Las hambrunas de los años 80, como la de Etiopía, fueron las primeras que fueron mediáticas, que se metieron en la casa de la gente, que se hicieron cercanas y esto provocó un nuevo tipo de respuesta, ¿no? Hambrunas que a veces no se producen por la falta de alimentos, sino que se utilizan como un arma de guerra. Hambrunas permitidas como la de Angola del 2004. Fue una hambruna absolutamente evitable y si se produjo fue porque los intereses políticos de darle más impulso al proceso de paz se pusieron por delante de las necesidades humanitarias. En el siglo XX, 20 millones de personas murieron por hambrunas. Ahora la del Cuerno de África ocupa la atención, pero el hambre que se sufre cada día acaba con la vida de 30 millones de personas al año y sigue ahí en el olvido. La hambruna
es menos grave en términos generales, universales, históricos, que el hambre. Es decir, el hambre provoca más muertos y afecta a más población. En el siglo XXI a las causas políticas se unen las económicas. En los últimos 4 años los precios de los alimentos han subido un 40%. La culpa, la especulación o que alimentos básicos se destinen a otros usos como los biocombustibles. El hambre no es inevitable, dicen los expertos, pero hay modelos de desarrollo que no hacen nada para evitarlo. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Más noticias a la hora. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivisión con Héctor Polo.